les voy a dar muchos motivos por los cuales el Estado, en mi opinión, debería disolverse. Muy buenas tardes. En primer lugar, como dice el refrán, que es de bien nacidos ser agradecidos, pues por supuesto dar las gracias tanto al Círculo Bastiat como al Austrian Economics Center y a Students for Liberty, que es una asociación de estudiantes que a mí me encanta. ¿Y por qué? Pues por invitarme a estar hoy aquí en esta jornada que me ha parecido de lo más interesante, porque debo decir que he aprendido un montón. Intervención del Estado en la vida económica y social. A las 8 de la tarde, un jueves en Sevilla. Toma ya. Bueno, pues esto es muy fácil. El Estado, que diría Fernando Díaz Villanueva, ¿le suena? Se mete en todo, desde el ámbito privado más pequeño al más grande. En el Parlamento Europeo debaten ¿cuántos minutos puede permanecer encendida una cafetera eléctrica? Debo decirles que han indultado a las de Nespresso. No sé si es que algún comisario político tiene algún negociete o cosa por el estilo. Pero es que se mete en lo privado y en lo público. El Estado, en definitiva, en mi opinión, es nuestro enemigo. Y, por cierto, que se disuelva. El Estado, he dicho. No he dicho el Gobierno, porque si hay una confusión en la que caemos muchísimos, también liberales, es en la confusión precisamente entre Estado y Gobierno. Mientras que el Gobierno es una forma de organización del pueblo natural que decide delegar la fuerza coactiva, la fuerza en el Gobierno, el Estado es una máquina artificial. Podríamos hablar aquí que aparece el Estado contemporáneo con Maquiavelo, pero como tengo 10 minutos y quiero ser breve, les voy a dar muchos motivos por los cuales el Estado, en mi opinión, debería disolverse. Verán, decía Hobbes que el Estado había devenido en una especie de leviatán, lo han oído 1000 veces. Saben también que después de la Segunda Guerra Mundial aparece otro Estado, el Estado del bienestar, que es el bienestar del Estado. Aparece después de la Segunda Guerra Mundial como una vía intermedia, les va a sonar, y no es Tony Blair, entre el marxismo y el liberalismo. Un liberalismo que es condenado, el liberalismo del siglo XIX, después de las dos grandes guerras y al que culpan de todos los desastres. ¿Qué es el estado del bienestar en ciencia política? Pues, señores, es el estado totalitario enmascarado por la propaganda. No es otra cosa más que eso. Pero hoy en día ya no hay ni siquiera estado del bienestar. Lo que hay es un estado que ha devenido en una especie de minotauro, el que decía Juvenal. Es, y voy a citarle, un estado que modela de tal modo las existencias que ya no es posible sustraerse a su acción, de forma que no hay salvación sino apoderándose de él. Ayn Rand, cuando habla de los colectivismos y la guerra de pandillas. Es, en el fondo, la tiranía de la opinión pública, que por cierto no existe, si acaso sería la opinión publicada, contra la cual ya nos advertía ese clarividente llamado Alexis de Tocqueville en La democracia en América. El Estado ya no defiende siquiera lo que los estatistas dicen que debe defender: la vida, la libertad y la seguridad de las personas. ¿He dicho personas? Bajo el estatismo no hay personas, hay ciudadanos. Fíjense, en la URSS todos eran ciudadanos. ¿Alguno era libre? Porque el Estado y la libertad son absolutamente incompatibles. Repito, estoy diciendo Estado, no estoy diciendo Gobierno. Un Estado, además, que hoy está en crisis. Nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. Pues porque el Estado-nación en toda Europa está en crisis.
Ya ni siquiera está en crisis, yo creo, el consenso socialdemócrata, que ha sido sustituido por el consenso de la estupidez. ¿Conocen la navaja de Hanlon? Es un principio que dice que lo que puedas atribuir a la estupidez no se lo atribuyas a la maldad. Esto es lo que está funcionando. Esa crisis nos está trayendo populismos. Populismos de corte nacionalista, véase Francia, Le Pen, Alternativa por Alemania, la FPÖ en Austria, o CiU, y ahora no sé cómo se llama, me lo van a perdonar, en Cataluña. Pero también populismos de corte socialista, Podemos, sí se puede, estos. El populismo es que, señores, no es una ideología, es una forma discursiva. Es una forma discursiva que se ha utilizado siempre y se seguirá utilizando siempre. Pero tanto Marine Le Pen como Pablo Iglesias, que ya saben que se llevan muy bien en el Parlamento Europeo, lo que buscan es reconstruir ante la crisis del Estado-nación. Lo que están buscando es reconstruir comunidades nacionales a su imagen y semejanza. Pablo Iglesias no quiere más Estado, quiere otro Estado. En España, además, el consenso socialdemócrata lo que ha establecido es una democracia sentimental. La política se hace desde las emociones. Y además ha establecido algo que es lógico después de tantos años de socialdemocracia, y es una sociedad infantil, una sociedad irresponsable. Sabemos todos, estaremos de acuerdo, que la socialdemocracia lo que hace es irresponsable al individuo. Si el individuo es irresponsable, acaba siendo un niño que debe ser cuidado y proveído por el Estado. Y además hemos creado una sociedad del espectáculo. Una sociedad del espectáculo en donde tertulianos, me cuento entre ellos, periodistas, políticos, juzgamos y condenamos a quienes nos da la gana. Las emociones, sí se puede, o el miedo va a cambiar de bando, dominan el discurso político. Por cierto, son emociones negativas: el odio, el miedo, la revancha, que está ahora muy de moda. Atrás han quedado las políticas de ilusión, sobre todo en el centro derecha, que ha dejado de lado esas políticas de ilusión para convertirse en administradores de fincas. Voy a poner un ejemplo: Pablo Iglesias. Sí se puede, porque la oligarquía, la casta nos está aplastando a todos porque no vais a tener pensiones. La curva de Laffer. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Quién creen que se lleva el gato al agua? La idolatría del Estado, y tengan en cuenta que un ídolo es un dios falso, se enseña desde parvulitos. Lo importante no es competir, es participar, no es ganar. ¿Y la cara de tonto que se le queda al que pierde? Digo yo. Pues enseñan un sistema, y ahí así se ha dado unas pinceladas, deseducativo, estatalizado, igualitario y adoctrinador, que enseña a los chicos no a pensar, no a tener espíritu crítico, sino lo que deben de pensar, y que ha sustituido la iniciativa individual, la espontaneidad y la responsabilidad, que es la otra cara de la libertad, por el progreso del Estado. A esos niños que serán adultos niños, gracias a lo que aprenden en la escuela. Si no eres responsable, volvemos siempre a lo mismo, eres un niño y papá Estado, no es casual que hablemos de papá Estado, te cuidará. Y es en esa idolatría, en ese culto al Estado, me encanta Fernando Díaz Villanueva, donde se encuentran comunistas, fascistas, conservadores e incluso demócratas. Porque han hecho suyo el Estado es Dios, que decía el padre de la socialdemocracia, Ferdinand Lassalle, pero también el todo en el Estado, nada fuera del Estado, del socialista fascista Mussolini. Todos ellos defienden siempre dotar de más atribuciones, competencia y poder coactivo a esa máquina artificial. Piensen en la solidaridad obligatoria. Hacienda somos todos, y cuando un abogado del Estado, creo recordar que era su cargo, dice que eso es mentira, se monta el follón del siglo. Hay que mantener el estado del bienestar, nos lo dicen a todas horas.
es decir, el consenso socialdemócrata. Por cierto, les habla de populismos nacionalistas y populismo socialista. Ya decía Fichte en El Estado comercial cerrado, creo recordar, que todo socialismo deviene siempre en nacionalismo y todo nacionalismo en socialismo. En resumen, ¿qué es el Estado? Pues es el organizador de la sociedad, el gran ingeniero social que, por supuesto, y antes se hablaba aquí de libertad de expresión, organiza la moral. Y como organiza la moral, va a medir por distintos raseros el autobús de hazte oír del que hablaban antes. No voy a entrar en si de acuerdo o no, sino en si tienen derecho a decir lo que dicen, o a la drag queen de Tenerife. Y estamos hablando de unos delitos que se han establecido en el Código Penal, que se llama delito de odio. Es un absurdo jurídico, es juzgar sentimientos. A la drag queen de Tenerife la han absuelto porque dice el fiscal que no había ánimo de ofender. ¿Alguien me puede decir cómo se puede objetivar el ánimo de una persona? Y si eso existe en nuestro Código Penal, ¿dónde está en realidad la libertad de expresión? Porque el Estado minotauro es un Estado moral y dicta lo que podemos y lo que no podemos pensar. Y es que no solo ha asumido el monopolio de la fuerza, como pretendía en un principio, en 1945, aquel welfare state, que además empezó como una cosa, bueno, un poquito, y que ha devenido en esto, sino que se ha convertido en el cimiento de todo programa político y planifica nuestra vida social, económica y cultural, la hegemonía cultural, por completo. Es lo que Edward Bernstein llamaba la sovietización. La culminación de la Ilustración, decía él. Si es el Estado quien lo dicta todo, si los ingenieros sociales son los que determinan la moral y las costumbres, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es destruir el derecho. El derecho es consustancial a la libertad. Y aquí viene otra gran confusión entre derecho y legislación. El derecho es del pueblo, la legislación del Estado. Decía Kelsen, los que sean de derecho lo saben, que fuera del Estado no cabe el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es el Estado te otorga derechos. Y ahora queremos el derecho a la vivienda digna, y ahora queremos el derecho a, y ahora queremos el derecho. No, el Estado no otorga derechos. La persona tiene derechos inherentes al mero hecho de ser persona, a la vida, a la propiedad privada, a la libertad. Incluso, fíjense, en el derecho romano tenían derechos los no nacidos, los nascituros, también en nuestro Código Civil, aunque cada vez se hable menos de ello. Pues todo eso, y viene del maoísmo, de los cuatro viejos, había que destruirlo. Y en eso estamos. En España hay 100.000 leyes. Seguro que todos están incumpliendo 2 o 3, y no lo saben. Yo no tengo ni idea, pero seguro, yo 5 o 6, por las cosas que estoy diciendo. Claro, entonces cuando oigo a gente muy maja, muy buena, bien pensante, reivindicar frente al totalitarismo de los nacionalismos, pero también de los socialismos, la Constitución de 1978, que no valoro, lo que digo es, oiga, es que había derechos antes de esa Constitución. El Estado, que es un mito, el mayor ídolo, trae consigo otro gran mito, que es el mito del constitucionalismo. ¿O acaso en Gran Bretaña, donde no hay Constitución escrita, no ha habido libertades individuales y no ha habido libertad política? Piensen en estas cosas. A mí me han dicho que intente decir cosas que no se suelen oír. Así que ahí estamos. Bajo el Estado, además, no cabe el derecho de resistencia. El derecho de resistencia que había bajo el Estado feudal. ¿Por qué bajo el Estado no cabe el derecho de resistencia? Pues que es el Estado el que te dice contra qué puede resistir. Cuando había que objetar al servicio militar, y se podía, además, objetar al servicio militar después de una resistencia de gente, era porque el Estado lo permite. Intenten ustedes no pagar el IRPF. Intenten la insumisión fiscal. Vamos a ver si el Estado lo permite o no lo permite. Pero es que bajo el Estado minotauro ya no es que no haya derecho a resistencia, es que no cabe el derecho a la objeción de conciencia, porque es un Estado moral.
les dicta lo que tienen que hacer. Así que, como ven, y me han dicho que fuera breve, que tenía 10 minutos y no sé lo que llevo, no sé si ya más o menos, ando por ahí, voy a ir terminando. Tenía que hablar de la intervención del Estado en la vida económica y social. Señores, es que es todo, desde que nacemos hasta que morimos. Somos estatistas, todos caemos en cuestiones del estatismo. ¿O acaso no dicen palabras como ciudadano o sociedad, que en realidad es pueblo o gente? O bien común. ¿Pero qué es el bien común? Fuera de la religión, no estamos hablando de religión. Estamos hablando del paraíso terrenal del estatismo. Si yo les pregunto a ustedes qué es el bien común, cada uno me va a decir una cosa. ¿Saben lo que es el bien común? Lo que decide el Estado que es el bien común. Nos pasamos el día hablando como ellos quieren. Hemos asumido la agenda del estatismo. Es una cosa que hay que combatir. Y yo creo que solo combatiéndolo y combatiendo la hegemonía cultural del estatismo, que en el fondo es la hegemonía cultural de la socialdemocracia, podremos recuperar la libertad individual. Bajo el Estado no cabe tampoco la libertad política, fundamental. Así que yo lo que diría es que, y se ha dicho aquí, demos la batalla, pensemos muchas veces si no estamos cayendo en ese estatismo y digamos, como se ha dicho aquí antes, lo que pensamos y además hagámoslo sin miedo, eso sí, dispuestos a pagar el precio, que yo les engañaría si les dijera que sale gratis, porque además hay que hacerlo porque en estos momentos en toda Europa nos encontramos en una gran encrucijada y se está viendo mejor en otros países, y es la alternativa entre tecnocracias autoritarias o la libertad. Así que yo me apunto a lo segundo y por eso yo les digo, señores, el Estado es mi enemigo y es su enemigo. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, la diferencia entre lo terrenal y la religión. La religión siempre se está refiriendo a otra vida, a la salvación en otra vida. Es una diferenciación importante porque los estatistas lo que te prometen es salvarte en esta. Y con respecto a lo que planteabas del bien común, en el fondo, yo entiendo que es el altruismo para el bien común. Bueno, el catolicismo, aquí además habría que hacer diferenciaciones con el protestantismo. Todos conocemos el libre albedrío. Es que te está diciendo la libertad. En la propia Biblia está la esencia, el libre albedrío, como está, por ejemplo, el tan cacareado laicismo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si es que está todo dicho. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos del bien común, cuando yo he hablado del bien común, lo que me refiero no es a una solidaridad voluntaria, por así decirlo, sino a la solidaridad obligatoria que te impone el Estado. Un ejemplo que se me ocurre, según estamos hablando, es que a través de mi IRPF, de ese impuesto ideológico, el Estado está decidiendo qué ONGs debe financiar y cuáles no. Eso es solidaridad obligatoria. Yo creo que hay que recuperar algunos conceptos como la caridad, que además yo creo que funcionaría mucho mejor, ya que estabais hablando de incentivos. Yo estoy segura que si no se dieran subvenciones a ningún tipo de asociación, incluyo la Iglesia, porque creo que además la Iglesia se equivoca precisamente al aceptar este tipo de subvenciones, veríamos qué ONGs salen adelante y cuáles no. Eso sí sería libertad y al mismo tiempo, oye, es que tú estás contribuyendo a ayudar a otros. Es que el ayudar a otros, yo aquí soy muy de Ayn Rand, tiene que ser voluntario, no obligatorio. Te tiene que salir de la patata, que se dice.